Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Quiero que básicamente veamos varias cositas interesantísimas que me he encontrado el día de hoy y que seguramente a ustedes también les va a parecer interesante bajo un solo concepto, bajo único favor, por llamarlo de alguna manera, y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Debido a que, bueno, se viene bastante cargadito. Hay una chica que, bueno, tiene varios meses haciendo contenido así como este contenido de Instagram, de yo qué sé, este contenido vertical, TikTok, que, bueno, está realmente destrozando relatos culés de una manera impresionante y vamos a escucharla en un momentico nada más. También quiero que repasemos, por supuesto, algo que me he encontrado sobre Vinicius y esta guerra, por llamarla de alguna manera, que tiene con Valencia. Algo asqueroso del diario Marca y por supuesto para cerrar algo de Fernando Burgos de Onda Cero y de Juanma Rodríguez. Les voy a pedir lo de siempre y es lo mismo, que me acompañen hasta el final de este video para que disfrutemos un poco juntos acá. Vamos a empezar con esto, muchachos, que es lo que les decía del diario Marca, porque es impresionante cómo esta gente es capaz de manipular a su antojo absolutamente todo. Fíjense en esta portada o en este artículo que dice: el comportamiento de Bellingham es peor que el de Vinicius. Javier Tinto, no sé quién es, analiza en La Tribu la polémica entre Real Madrid y Mallorca tras la Supercopa, ¿no? Es lo que añade allí este hombre que no sé ni quién carajo es. Y bueno, aquí en la siguiente portada, pues básicamente me parece a mí que es el mismo los posteriores días cuando pasó algo en la Supercopa, lo de la final de la Supercopa. Dice: Gavi, menudo jugador ejemplar, a sus 20 años tiene una infinidad de experiencias de compañerismo y liderazgo. Es como les estoy diciendo, muchachos, a mí me da exactamente igual, se lo tengo que decir, me da exactamente igual lo que tengan que decir de Bellingham, de Vinicius o del propio Gavi. La verdad me da bastante igual. Lo que me parece llamativo de todo esto, y es lo que me hierve la sangre y se los he dicho seguramente muchas veces y me lo habrán escuchado muchas veces, es que vengan a decir cosas como que el diario Marca es un diario madridista o pro Madrid. Es absolutamente asqueroso como toda la vida han estado manipulando y aplicando la ley de una manera asquerosa, porque es una vergüenza en general. Vamos a pasar a lo siguiente, porque esto me lo he encontrado ayer y dije lo voy a colocar en el video de mañana. Salía esto: Real Madrid, la iniciativa solidaria de Vinicius con los afectados por la Dana, que ahora ha visto la luz. El brasileño lideró una donación en el vestuario del Real Madrid, que bueno, por supuesto esto fue como por debajo de la mesa, no quisieron hacer tanto revuelo de que no vamos a hacernos ver como los mejores, los niños buenos. No, hicieron esto por debajo de la mesa y después de un tiempo fue que esto se filtró. Y ayer pasa esto también, dice: las fallas se mofan de Vinicius, el cagallo de Or. Haciendo una referencia asquerosa al tema del Balón de Oro. Colocan esto allí, no sé dónde exactamente es, pero la realidad es que es asqueroso, porque repito, muchas de las personas o algunos seguro que participó en esta situación absolutamente lamentable de acoso y derribo que ha tenido que vivir Vinicius, sobre todo en Valencia, probablemente se habrían beneficiado de ese dinero que un chico humilde, sabiendo lo que es tener carencias y necesidades, decidió aportarles. Es que es sencillamente una vergüenza. Y bueno, creo que lo que dice el tweet lo voy a decir también yo y estoy totalmente de acuerdo. No voy a decir que bueno, que nada con respecto al tema este de la Dana, absolutamente nada. Vinicius hizo lo que hizo porque seguramente le nació del corazón. Pero lo que sí puedo decir, y lo voy a decir porque creo que no tiene nada que ver con esto, es que voy a celebrar mucho cuando caigan en segunda división, porque deportivamente toda la tragedia que les pueda ocurrir, aquí se van a celebrar. Vamos a empezar ahora con los videos. Ya hemos visto suficientes imágenes por hoy y quiero arrancar con el video de esta chica. Repito, muchachos, que yo creo que la ven y ya saben de quién estoy hablando. Tiene mucho tiempo reventando relatos y esta vez no ha sido la excepción. Aquí, bueno, le han puesto como de ejemplo en otro video de otro creador de contenido, y para no perder la costumbre, esta chica ha decidido trapear el piso con la imagen de este pobre muchacho. La remontada de Barcelona al Benfica es una mentira. Solo ganaron gracias a los árbitros. Es muy fácil decir esto, sobre todo si vas a manipular cada imagen y vas a ver solo lo que quieres ver mientras ignoras totalmente la realidad de los madridistas. Me sorprende que este penal sea tan claro y escandaloso y no el que comete Lunin hace unos días frente al Celta en la Copa del Rey. Es gracioso porque básicamente te estás describiendo a ti mismo, porque la cantidad de videos que te he respondido porque manipulas y manejas el relato a tu antojo es absurda. Primero mencionas que es muy fácil decir que ustedes remontaron gracias a los árbitros, sobre todo si yo manipulo cada imagen y veo lo que yo quiera. Cuando primero esas dos cosas
cosas que mencionas no solo lo haces normalmente en tus videos, sino que lo has vuelto a hacer y lo vamos a ver a través de este video. Y segundo, me pone de ejemplo a mí cuando yo nunca dije que habían ganado solo por los árbitros, e incluso yo aplaudí la remontada del Barcelona porque tuvieron mucho empuje. Pero para mí era prácticamente una obligación responder a esta mentira, porque en efecto sí hubo polémica, y si esa polémica hubiese sido a favor del Madrid para culés como tú y como él, hubiese sido robo como siempre. Yo siempre voy a responderles bajo su lógica. Así que aquí ya empezaste manipulando. Segundo, dices que te sorprende que para los madridistas este penal sea tan claro y escandaloso y no el que comete Lunin contra el Celta, y la verdad es que no sé en qué mundo vives, porque en el que yo vivo la mayoría de los madridistas, y me atrevo a decir que el 90% dijo que esto era penalti. Que siempre entre culés y madridistas va a haber un sector que siempre hable locuritas, pero es que en este caso casi todo el madridismo aceptó que es penal, así que no entiendo a qué quieres llegar poniendo este ejemplo. La diferencia entre tú y yo es que yo puedo aceptar sin problema cuando el Madrid lo benefician claramente, y yo no sé si a ti es que te da miedo o qué. Así que aquí, segunda manipulación. El penalti sobre Lamine Yamal es claro, hay un claro agarrón, lo jala de la camiseta para que no pueda rematar a la fuera del área. Esto es falta de amarilla, dentro del área es un claro penal. Luego me sorprende que haya tantas dudas sobre este Y hablando de manipular, habla del penalti clarísimo según el Lamine y pone una foto para demostrarlo. Yo sinceramente no entiendo cómo alguien puede evaluar una acción de fútbol en específico como esta con una foto estática, porque con la imagen en movimiento podemos ver que abajo no hay absolutamente nada y el contacto de arriba es insignificante y carece de fuerza suficiente como para que Lamine no pueda seguir la jugada o incluso chutar. Esto no es como que hubiese opiniones divididas o que fuese 50 y 50, es que la mayoría de los expertos, incluido culés, no ven penalti aquí. Y yo no soy experta ni mucho menos, pero tampoco lo veo, y sé que si esto hubiese sido al revés, tú estarías llorando por un mes. Así que tercera manipulación, utilizar una imagen a tu conveniencia. Por último, la jugada de Fermín, donde el contacto no dura ni medio segundo, ni lo sujeta, ni lo empuja, ni lo retiene. Por lo mismo, todos utilizan esta imagen en cámara súper mega lenta, donde todavía sí el contacto no dura más de un segundo. Además de que es el jugador de Benfica quien pisa a Fermín y por eso se tropieza y cae. Es curioso que aquí hables de un contacto que solo dura un segundo y que por eso para ti esta acción no es penalti. Pero ¿cuánto dura esta acción? 5 segundos. Y es que lo que él y muchos no entienden, o más bien no les interesa entender, es que no todo contacto en el área es penalti y que pueden haber muchos contextos con la misma jugada o jugadas parecidas. Y ahora hagamos lo contrario de lo que él dice y pongamos la cámara hiper mega rápida y veremos que incluso se ve peor. Menos mal que no lo empuja. Además dice que el jugador del Benfica es el que pisa a Fermín y por eso se cae. Yo quiero saber dónde lo pisa, en Narnia. Y con esta sería la cuarta o la quinta, bueno, ya ni me acuerdo cuántas manipulaciones llevas en un solo video. Porque como siempre he dicho, a culés como tú, porque no son todos, no les interesa la justicia en el fútbol y buscan polémicas donde no las hay. Pero cuando hay beneficios o polémicas a favor de ustedes, hacen esto y se tapan los ojos. Y siempre que los errores son a favor del Madrid son robos, y cuando son en contra es justicia. Y siempre que los errores son a favor de ustedes son errores arbitrales, o simplemente se tapan los ojos, y cuando son en contra son robos o la vieja confiable. Culpa de Florentino y culpa del Madrid. Es que es sencillamente demoledor, muchachos. Por donde quiera que se mire, esta mujer se ha ganado, entre otras cosas, por supuesto, la cantidad de seguidores que tiene, porque se lo ha luchado y además lo ha hecho de una manera brillante. Hablando con verdades, probablemente destruyendo muchos de los relatos asquerosos que esta gente mantiene usando y manipulando, y eso es algo que probablemente también, y perdonen que repite tanto esta palabra, no les esté gustando en lo absoluto, pero es que si repasan y escuchen por poner un ejemplo al sinvergüenza que está hablando ahí, que no tengo ni idea de dónde salió ni quién es, hay una clara demostración de la diferencia que hay entre culés y madridistas, ¿no? Y en cuanto al nivel de explicar, de entender las cosas y de, sobre todo, de poner en contexto las situaciones, le lleva una manera, o sea, le llevan como 10 años de ventaja. Es una vergüenza, de verdad, que te pongan en tu sitio de esta manera. Y creo que, o sea, no hay por qué ocultarse ni tener miedo a decirlo. Hay una diferencia abismal entre culés y madridistas en líneas generales. O sea, no hay ninguna cosa en la que podamos decir, no, es que el Barça en este caso es superior a los madridistas o los culés. No la hay, no existe. Vamos a ir cerrando un poco. Quiero que escuchemos en primera instancia esto de Onda Cero, que, bueno, llama la atención. Como el jugador se quiera ir, el Madrid le pondrá precio. Un precio elevado, lógicamente. Pero yo creo que en este trance tiene más que perder Vinicius ya, Jaime, pero que el Real Madrid. Está creciendo una bola de nieve que no existe. Yo creo que cambiaría dinero por gloria, ¿no? O sea, quiero decir, al final, Vinicius económicamente no va a tener ningún problema ni en el Madrid, ni en Arabia, ni donde juegue.
y con 24 años abandonar el primer nivel del fútbol mundial y el equipo más grande del fútbol mundial, a mí no me parecería una decisión inteligente, pero oye... Las hemos visto, ¿eh? Claro que las hemos visto y las veremos seguramente porque está tomando mucha fuerza. Hay gente que desde el club ve a Vinicius 28 de enero del 2025 más fuera que dentro del Real Madrid el próximo verano. Los últimos que han echado un pequeño pulso o han dudado, y recientes, Sergio Ramos, decíais, y alguno más, mira como Cristiano Ronaldo, mira dónde han ido, ¿no? Y cómo ha acabado. Es decir, a Florentino, que para mí es el mejor gestor deportivo o mejor presidente que yo haya visto, o porque no... Cuanto dudas te vas. Exactamente. Hay más posibilidades de que Vini se vaya en el 25, pero muchas más a que renueve su contrato. Bueno, chicos, ahí sobre el final se escuchaba a Fernando Burgos. Recuerden, o bueno, si han visto las ruedas de prensa de Ancelotti, que hemos traído aquí alguna pregunta, pese a que no son muy interesantes las que hace Fernando Burgos. Recuerden, Fernando Burgos Hola Carlos, Fernando Burgos de Onda Cero. Añade que las posibilidades, digamos un 80 o 20% es lo que yo le entendí, de que Vinicius se acabe marchando el próximo verano, son muchas más altas las posibilidades a que termine renovando su contrato, ¿no? Y la realidad de todo esto, mis queridos cracks, es que es una vergüenza. A mí lo que me llama la atención de todo esto es la que se ha montado con la salida de Vinicius. Yo cada día lo entiendo menos, os tengo que decir, lo entiendo menos porque, a ver, si ustedes están en una situación en la que, bueno, realmente tienen información, uno dice, está bien, tienen razón, pero la sensación que hay es que absolutamente nadie sabe lo que va a pasar, incluido el mismo Vinicius, ¿no? Y ya están que tiene que salir, que debe irse. ¿Cuál es la bendita preocupación porque este hombre acabe marchándose del Madrid? Yo la sé, pero no la voy a decir en este momento. Primero quiero que escuchemos a Juanma Rodríguez para cerrar, porque como les he dicho siempre, es un tipo que, bueno, a veces puede gustar más o gustar menos, pero cuando se dedica a tirar factos es que hay muy pocas personas a la altura de Juanma Rodríguez, y perdónenme porque sé que a muchos de ustedes no les agrada, pero escuchemos estos 2 minutos y pico. Bueno, Pedro Bravo, supéralo. No, es que entonces yo tendría que callarme, sinceramente, no tendría nada que decir. No, a mí de todo lo que habéis dicho sobre el tema de Vinicius, que es siempre plantearlo en el peor escenario para Vinicius, es decir, porque dice Edu, ¿no? Y dentro de 2 años, Pedro Bravo, ¿y si gana el Balón de Oro Mbappé? ¿Y si lo gana Vinicius con Mbappé? Bueno, escucha. Escucha, ya veremos, efectivamente, ya veremos. Y dentro de 3 años, es que yo no sé qué va a pasar mañana conmigo, es que no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar mañana conmigo. Luego decía una cosa Roberto, yo si es como táctica negociadora, yo conociendo a Florentino, yo no emplearía esa táctica negociadora, porque Florentino ya ha demostrado, o sea, la fama le precede, Florentino ya ha demostrado que por ahí no se va. Creo que en un solo caso, ¿no? Que fue quizá el de Modric. Cuando se iba a ir al escucha, Inter el padre, escucha. La oferta nunca llegó. Escucha, el padre de Özil subió arriba a pedir. Modric no llegó nunca la oferta. Bueno, y le dijeron, ya sabes dónde está el camino. Sergio Ramos, es verdad que al final, pero se planteó también. Cristiano, 3/4 de lo mismo. Dijo, tengo un problema y al final tal. Es decir, con pesos pesados, no con jugadores que sean de un perfil bajo. Entonces, yo si fuera por una táctica negociadora, yo no emplearía eso. Es verdad que el representante, en mi opinión, comete un error de comunicación terrible, porque le das una larga cambiada y fuera. Es feliz aquí. ¿Qué pasa? Que es feliz, va a seguir en el Madrid y luego miente, pero si todo el mundo miente a diario, todos los días nos encontramos con gente que miente habitualmente. Bueno, ¿quién lo dices? Una mentira más, ¿entiendes? Entonces si yo fuera Florentino, no vendería. Si yo fuera Vinicius, no me iría. Pero ni soy Vinicius ni soy Florentino. Pero no te irías ni venderías por los 1.000 millones de 5 años. Por mí, no. Yo sé que eso no te lo plantearías irte. No, es que eso cuando habláis de 1.000 millones, eso es la otra parte contratante. Yo quiero a mí qué me queda, ¿qué hay de lo mío? ¿Lo mío qué es? Vinicius. Eso es Vinicius. A mí, yo soy el Madrid. Para el Madrid. A mí, de lo mío que. No vendes a Vinicius ni que te digan una oferta. Te dice Vinicius, me quiero ir. Tú dices, pues lo siento, aquí te aguántate. No, yo digo lo que dices tú. Yo me remito a la cláusula de rescisión de contrato y como dice Paco Bullo, como tienen tanto dinero que paguen más de los 300. Porque no creo que tampoco nuestra medalla, Tomás, sea, sinceramente, vender al jugador por 225 millones de euros para estar 2 millones por delante del mayor traspaso de la historia. El Madrid no vende. Es que, escúchame, ¿qué impide pensar que si vendemos a Vinicius, el año que viene no vengan a por Mbappé, a por Bellingham o a por quien sea, a por Fede Valverde? No lo sé. Pero eso no se puede
Ahí está, chicos, lo que les decía. Y me parece que ha estado bastante bien Juanma Rodríguez. Como muchas veces, como les digo siempre yo, me parece que está bastante correcto Juanma. Y aquí hay un dato curioso y es como lo de Pedrerol. Dice, pero seguro que no te pensarías irte por no sé cuántos millones de no sé qué. A ver, no todos los señores como Pedrerol, como Pedrerol, sí, son unos peseteros, unos muertos de hambre. Algunos todavía prefieren ser felices, manifestar su vida a través de realizar sus sueños, y seguramente el de Vinicius sea eso. Tal vez sea ganar mucho dinero también, pero Vinicius también debería tener en cuenta que muy probablemente en unos meses se pueda convertir en el futbolista mejor pagado de la plantilla, o no lo sé, o el segundo, o el tercero, lo que le significaría tener, ya la tiene seguramente, pero 3 veces más la vida asegurada. Entonces, como les digo, hay una campaña de los medios con una preocupación de que se tiene que ir, de que le va a llegar una oferta, de que la madre de no sé quién. Yo no sé si se va a acabar marchando o no. No tengo una bola de cristal, no conozco a Vinicius, no tengo información. Pero lo cierto es que me gustaría que se quedara en líneas generales, deportiva, emocionalmente, por muchas cosas. Y mira lo que dice Juanma al final, que se los dejo para que reflexionen. ¿Quién te garantiza a ti que después de que dejes marchar a Vinicius, esto no va a abrir un boquete allí de manera muy preocupante? Así que bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí para reflexionar? Me gustaría saber sus opiniones. Más tarde creo que vamos a reaccionar al video de esta semana de la Liga al Día, al menos el de lunes. Y nada, lo de siempre. Allá abajito vas a dejar tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.